El especial de Marcelo Neira. Una hora que nos regalamos. Hasta la medianoche en Del Plata, la radio de la verdad. Las 11:12, estamos en vivo aquí en Del Plata, en el especial de Marcelo Neira, con mi amigo Bernardo Suárez. ¿Cómo estás, Bernardo? Buenas noches. ¿Qué se siente salir en...? Bueno, vos hiciste streaming un montón. No, me engañaste, me dejaste engañado. Yo soy de radio. Claro. Bueno, la radio ahora también es esto. Así. Hoy leía igualmente, viste, porque todos hablaban del streaming, y hoy había como un pequeño homenaje a Badía. Sí. Diciendo, bueno, que él, viste, cuando hizo Imagen de Radio. Fue el primero. Claro, fue como hacer un streaming ahí. Entonces Sí. es como el padre del streaming, en realidad. Muchas gracias, Ariel. Porque era una propuesta que no era radial, o sea, era radial, pero la imagen era importante y lo pensaba con la imagen, ¿no? Sí. Así que... Mostró por primera vez... Bueno, a ver, ¿fue Badía el primero que hizo una radio en la televisión? ¿Quién más? A ver. La Banana, el programa de la mañana que te saca de la cama. Ese para... Los uruguayos. Ah, claro. Que hacían una parodia de la radio. Claro, bueno, que Berugo era el operador. Pero era medio paródico ahí. Sí, era un paródico. humorístico. En cambio, Badía... Que era, D'Angelo era el locutor, gracias. Traía un invitado y no lo dejaba hablar nunca. Sí, y aparecía Redondo que contaba chistes muy malos y todos se reían. Pero me parece que era dentro del contexto de un programa. Sí, claro. Acá Badía te trajo y te puso la radio. Te dijo, mirá lo que es la radio. Claro, pero fue la primera vez que mostraban, me parece, en un sketch, una radio de adentro. Es verdad, sí. ¿No? Sí, no sé, por ahí hubo antes, pero no. Bueno, muestran, bueno, hay documentales donde muestran cómo se hacía la radio con Nini Marshall, Juan Carlos Torri. Palito Ortega en Yo Tengo Fe, cuando trabaja en la radio con Bayón, que hacía los efectos especiales, ¿te acordás? Claro, sí. Está haciendo calor. Está haciendo calor. Y es que hace calor, yo no sé qué usted con campera ahí. Sí, además tengo esta camisa... Último modelo. Sí, último modelo 1984. Bueno, hoy vamos a hablar de... Vos escribiste un libro, escribiste varios libros, ganaste un premio, nunca me contaste bien eso del premio en Frankfurt. En Frankfurt, no es sencillo, es una historia sencilla, en realidad es No es tan sencillo, no se lo dan a cualquiera. No, pero fue así medio de casualidad porque me llegó la convocatoria por internet, era un micro relato en realidad. Y era un desafío, porque son 200 palabras un microrelato. Y había que contar algo en 200 palabras. Nunca había escrito microrelato, había escrito otros géneros. Y lo hice como un desafío más personal. Era sobre encuentros, desencuentros. Y tomé una anécdota personal y escribí ahí y bueno, lo mandé. Me olvidé en su momento. Después me llegó, fue gracioso porque me llegó el día que lo iban a hacer era una presentación en la Feria de Frankfurt de que es, creo yo, la feria más importante. Es la feria más importante de libros en el mundo. Sí. Esto es un stand que lo hace una argentina que vive en Frankfurt y es promocionando un poco la literatura latinoamericana. Entonces había libros y demás y bueno, el ganador del concurso, el premio era exponer el microrelato en el stand y un QR para los libros que habías publicado. En mi caso, yo publiqué 2 en Eudeva. Sí. Bueno, y el día que se develó, la verdad que había un Zoom así directo con Frankfurt, donde invitaban a los participantes a conectarse. Y yo tenía otras cosas que hacer y dije, bueno, a ver, me conecté y escuché tranquilamente, ¿viste? Cuando van diciendo el tercero, el segundo. Y yo dije, bueno, ya está. Y cuando dicen el primero y dicen mi nombre, me agarró un ataque de pánico. Así que bueno, fue una linda experiencia. Estuvo ahí el microrelato en Qué en lástima Frankfurt. que no armaron... O sea, entiendo que todo es muy precario en cuanto al dinero que se dispone. Sí. Pero qué lástima que no los hicieron viajar, ¿no? No, el premio era, bueno, uno estuvo ahí presente a partir de... Igualmente estás ahí presente a partir de tus textos. Claro. Y me parece que es más importante por ahí que... O sea, es lindo viajar, pero... qué sé yo. Sí. Estuvo ahí.
¿Tiene eso después tiene algún rebote de algún tipo? No, uno se va haciendo, esto es un trabajito muy de hormiga, ¿viste? Vos vas haciendo circular lo que escribís, a veces va bien, a veces no, a veces te dan bolilla, otras no te dan bolilla. Bueno, de hecho nosotros nos conocimos por tu libro. Claro, pero mismo ese libro y el anterior, el de Lelutier, que tiene que ver con hoy, antes de llegar a Udeva, en otros lugares lo rebotaron, o sea, no, algunos ni los leyeron siquiera. Entonces, es así un poco, es encontrar, ¿viste? No desesperarse, sabiendo, confiando que siempre, bueno, decir, bueno, esto que yo hice me parece que puede andar. ¿Cómo lo presentás el libro cuando ibas a las editoriales? ¿Cómo los presentaban los proyectos? ¿Cómo presentabas los proyectos de libros? ¿Se presentaban en formato digital? ¿Se presentan en papel? El primero, el de Lelutier, que fue publicado en 2013, fue en formato papel. Sí. Lo presenté antes en una editorial muy conocida, que no voy a dar el nombre, y me perdieron el escrito. Ah, mirá qué joda. Aparte eran 200 páginas, salió un montón de plata, ¿viste? Claro. En cambio el segundo fue en formato digital, el de los Beatles. ¿Lo presentaste con una tapa determinada? No, ellos te piden, claro, no. Tal cosa, es Fernando Suárez, y ya la primera es una síntesis, ¿viste? Tuya. Sí. Hay un formulario y después, bueno, yo te puedo hablar de Udeva, que les conozco, ¿no? Se toman un tiempo porque pasa por un comité, lo evalúan, es una editorial universitaria. Entonces, el primero tardó 1 año en salir y el segundo tardó 6 meses. De hecho, yo con el de los Beatles, la verdad que había pensado, bueno, que quedó en la nada. Y de repente me avisaron que salía, que para ellos era una apuesta porque no tenían nada sobre rock, análisis sobre rock. Pero bueno, que se arriesgaban. Sí. Y después fue muy rápido el proceso de edición y muy lindo. La verdad que fue una muy linda experiencia con una editora maravillosa que me pusieron ellos, y luego con mucha difusión del libro acá y afuera, que me llamó la atención. Mirá qué bueno eso. Hoy vamos a hablar, bueno, tu primer libro tiene que ver con Lelutier, pero además vamos a hablar especialmente de Ernesto Acher, claro, que falleció el otro día, ¿no? Sí, la historia de Lelutier tiene una larga trayectoria, viste que empezó en el 67 cuando se separa de I Musicisti, allá en el Ditela, en el Instituto Ditela, y termina en 2023 cuando anuncian... La formación inicial tenía Gerardo Massana. Sí, Gerardo Massana es un poco el fundador, el que congregaba, ¿no? Ellos surgen del grupo de coros de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Ingeniería. Sí. Y empiezan haciendo espectáculos en corales, viste, que había en el interior y demás. Y Gerardo Massana encuentra en los papeles, creo, de su abuelo. Él escucha primero un músico alemán nacionalizado inglés, Hofung, algo así el nombre, que hacía en la década del 50 música humor. Ah, mira. Y le llama la atención. Sí. ¿No? Había en España también un grupo que hacía música humor. No eran muy conocidos, acá no había nada. En Estados Unidos estaba Víctor Borge. Claro, viste. Bueno, hubo varios, sí. Y él escucha el disco, empiezan a ver el disco, encuentra una ópera, El Hijo del Pirata, que era así medio humorística, vieja, y hacen esta representación en los festivales y ganan, ¿no? Y ahí empieza esta vinculación entre la música y el humor. Ahora, Massana, los Lelutier y Ernesto Acher se incorpora a Lelutier después, en el 71 recién, ¿no? Pero pertenece a esa generación. A mí me parece que hay una particularidad en esa generación de músicos que conformaron Lelutier, los que estaban en el Ditela también, porque son muy buenos músicos, todos, sí. Son multiinstrumentistas, no tocan solamente un instrumento, dominan bien muchos géneros, viste que porque ellos te pueden hacer desde algo clásico, algún jazz, tango, bossa nova, folclore, y te lo hacen con la profesionalidad. Y además se meten en el terreno del humor y son muy buenos en el terreno del humor. Sí. Es una química, me parece explosiva, ¿no? Porque no muchos cuentan con todas esas virtudes. Yo no sé si ha existido algo similar. No, sí he visto algunos humoristas, un grupo así numeroso que maneje todo lo que vos decís.
no me viene a la mente. Le Tricicle en España, pero hacen otra cosa. Otra ¿no? cosa, sí. Manejan más la cosa del mimo muchas Claro. veces, pero incluso hasta la creación de lo que ellos llamaban los instrumentos informales, ¿no? Exactamente. Yo creo De ahí también... viene lo de luthier. Exacto. Yo creo que tiene que ver también eso que hablamos ya varias veces, ¿no? De que está el fenómeno artístico, estético y el contexto. Y se da un diálogo interesante entre el artista y el contexto. ¿Por qué digo esto? ¿Cuándo surge Lelutier? Lelutier surge en el año 67, cuando se separan de Musicisti, ¿no? Sí. Y se va a Marona con Massana, Moonstock, ¿no? Pero digo, igualmente todo ese grupo, Yuyem quedó del otro lado, ¿no? Y que llegó después Acher, pero que también estaba en ese momento en otras experiencias. Lo que digo es, era un contexto también muy favorecedor para la experimentación artística. Claro. Está el Ditela como epicentro. Ellos caen de casualidad en el Ditela, pasan por la puerta, ¿no? Sabían que ahí estaban haciendo cosas muy interesantes a nivel artístico y presentan, no me acuerdo si fue Moonstock o Núñez Cortés, uno de los dos presentó el proyecto de Musicisti y claro, todo lo que era experimentación de calidad obviamente, ¿no? Cayó en las manos de Villanueva, que era el encargado del CEA, el Centro de Experimentación Audiovisual, y realmente era algo original, ¿no? Y de hecho fue una sensación dentro del Ditela. Pero me parece que ves que se dan como esas... en algún momento les preguntaron a ellos, yo lo vi en un programa de televisión, qué pasaba cuando nadie se reía. Entonces, uno de ellos contó que si estaban ya en un show siendo conocidos, había como un ruidito que hacían entre ellos, ¿no? Como una cosa que así bajito que hacían entre ellos, un ruidito, no eran ni siquiera palabras, como que había pasado algo que no correspondía. Pero hay un gran fracaso de ellos en una presentación, que no sé si no fue en el Ditela, apenas comienzan, que empezaron a hacer el humor que tenían preparado y no se reía nadie. Y entonces uno de ellos, que yo no recuerdo si no era Núñez Cortés, porque no era Rabinovich, ni Moonstock, ni Acher. Tengo mi duda. Tengo mi duda si era Marona o Núñez Cortés. Me parece más Núñez Cortés. Marona era el más chiquito. Claro, debe haber sido Núñez Cortés. Tomó una silla, se paró en la silla mirando al público y dijo: he aquí un humorista de frente. Se giró y dijo: he aquí un humorista de perfil. Buenas noches, sí, se fueron. Y está, sí, son brillantes. Sí. Ahora, te decía, entonces, viste que es un contexto medio particular para la experimentación. Hemos hablado a nivel mundial, ¿no? En lo que pasa en los 60. De todos modos, cuando vos ves la carrera de Lelutier así en perspectiva, hay como distintos momentos. Una cosa es ese primer momento en el Ditela, donde están más abocados a la música, al contraste. Bueno, vos hiciste humor también y sabés lo que es esto de lo cómico, ¿no? Al contraste entre lo clásico, claro, y lo disparatado por ahí de lo que aparecía, claro, ¿no? O, claro, mucho más basado en la música, incluso en el comienzo. Exactamente, pero aparte, porque vos decís... Oiga, Doni allá, ¿no? Vos decís, está bien, lo ves tocando con un calefón, ¿viste? Soplando un calefón. Sí. Y decís, sí, podrían hacer los tres chiflados también eso. Pero los tipos hacen eso y sale música. Sale música. Esa es la maravilla de Lelutier, me parece, ¿no? ¿Viste? Los tipos te tocan, no sé, una lata de, ¿viste? El latón, ese violín con... Con lata de dulce de batata. Y sale música, ¿no? Es que un zafarrancho que podría ser un gag de los tres chiflados. Claro. No, ahí sale música. Y me parece que ese es un poquito la... Vuelvo a los uruguayos, sí, porque me parece que hay ciertas similitudes, si bien son totalmente distintos en cuanto al producto final. De hecho, los uruguayos hacían programas de televisión, además de las presentaciones. Lelutier estuvo en un programa de los uruguayos allá en la década del 60. Ah, claro, mira. El humor inicial de los uruguayos, en el programa que hacían allí, en Uruguay,
era muy distinto a lo que se hacía acá después. Sí. También fue cambiando. Claro. Era más, como mucho más intelectual, más cerrado, más introspectivo, con un humor que pasaba por el absurdo principalmente, y ellos además totalmente serios en todo momento. Claro. Si vos los ves en los programas iniciales, además tan jovencitos que eran, ¿no? Te encontrás con una cosa muy distinta a lo que se vio acá en la Argentina, sí, incluso ya cuando llegan con Telecataplum o Jaujarana Punch. Con el Toto Paniagua ya se Claro, ¿no? claro. Y que incluso había risas que en algunos de los programas iniciales de los uruguayos no las había tampoco. Era una cosa muy experimental lo que hacían también. Claro, sí. Era la época, como decís era vos, un ¿no? humor distinto lo que había. Al humor más blanco, ponele, que había en ese momento en la tele, representado por ahí por Biondi, por Balá. Un humor más clásico. Más diáfano, ¿no? Más, sí. En los uruguayos era distinto, era un humor más experimental. Bueno, yo creo que tuvo... acá vino la hija de los dueños, el dueño y la dueña de la FUSA. Ajá. Y me decía que su padre, Coco, participó de Lelutier también, de alguna manera. Me parece que toda esa movida del Ditela, de la FUSA en Punta del Este, después acá en Mar del Plata y en Buenos Aires, fue una cosa muy, muy importante que no sé si hoy están las condiciones dadas para que eso se desarrolle. Cambió mucho. Ahí, insisto, lo hemos hablado también esto, viste que siempre, toda época, te tira también alguna ventanita, ¿no? Y a mí me parece que en este momento la ventana es Internet. Claro. La posibilidad que los pibes y todos los que empiezan coloquen ahí. Y es maravilloso, yo lo he visto con el libro, que lo que vos ponés en Internet no sabés a dónde llega. Claro. No lo puedes controlar. Sí. ¿No? Entonces, hay muchos pibes y gente haciendo música, haciendo arte en Internet. Claro, no sale por ahí en el rating, ¿no? de lo más importante de televisión. No importa. Esa es la ventanita. Está en la cantidad de visualizaciones, ¿no? Que voy a ponerme los anteojos para ver la cantidad. Está la cantidad de visualizaciones que hay en Internet. Claro. Eso es una especie de rating de alguna manera. Exactamente. Hoy nos vamos a centralizar en Ernesto Acher, que además era un eximio músico. Dentro del grupo, la parte jazzística era como que él la manejaba como López Pucho, la parte más clásica, musicalmente hablando, ¿no? Sí, ¿sabes qué? Por eso decía, esa primera etapa de Lelutier en el Ditela tiene una cuestión más, todavía muy pegada a la parodia de las óperas, claro, ¿no? Muy lo clásico, ¿viste? Blancanieves y la ópera, ¿no? Lelutier y las óperas clásicas. Las 11:30. Pero después de que se van del Ditela, ellos empiezan a experimentar en otra fusión, vos hablás de la FUSA, ¿no? Que es el Café Concert. Claro. Y empiezan a actuar en los Café Concert, esto es antes de llegar al teatro, ¿no? Claro. Y en ese momento... Me parece que fue ahí, en un Café Concert, en ese momento, que es el año 71, es donde entra Ernesto Acher a Lelutier. Entra, mirá lo que son las casualidades, ¿no? Haciéndole un reemplazo a Munstock. Mirá. Munstock tiene un problema de salud, sale y entra Acher, ¿no? Un tiempito. Y toma el lugar de Munstock, ¿viste? Del presentador que hace Munstock así, tipo sí, Radio Nacional. Sí. Y Munstock dice que se tomó un tiempo, se casó, se graduó, ¿viste? Y dice, y fui a ver a Lelutier y me maté de risa. Claro. Y vuelve Munstock. Pero les gustó tanto, y sí, el aporte de Acher, que como vos decís, aparte de un aporte musical muy importante, es en la época de los recitales, que lo dijeron quédate, ¿no? Y Acher estuvo ahí en un gran periodo de Lelutier, del 71 al 86. Y yo lo lamenté, lamenté la salida de Acher de Lelutier. La lamenté porque, si bien, bueno, creo que como en todo grupo uno tiene sus favoritos, y de alguna manera Munstock y Rabinovich aparecían como muy importantes sin dejar de lado al resto, ¿no? Porque tenía una especie de complicidad humorística. Claro. Y además Rabinovich era muy histriónico,
y Mustock hacía la contrafigura. Exacto, hacían este papel del dúo que se complementaba, ¿no? Salvando la distancia, una especie de Abbott y Costello. Sí, o de Borges y Portales. Claro. Borges, claro. Y Álvarez. Y Álvarez, ¿no?